volviendo un poco a nuestro tema, el Señor, otra cosa que ama con demasía y compasión es su iglesia. Y vamos al pasaje principal que está en Efesios 5, versículo 25 al 27. Yo sé que usted también ahí lo tiene en su renuevo para que me haga seguimiento y aquí también me van a ayudar. Ese es el pasaje central, yo se los voy a leer. Dice el versículo 25, maridos, amen a sus mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se dio Él mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia en toda su gloria, sin que tenga mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuera santa e inmaculada. Vamos a partir este pasaje en tres partes y quiero iniciar con el primer punto sobre el versículo 25 que habla específicamente del amor de Cristo por la iglesia. Cuando el apóstol Pablo enseñaba sobre el matrimonio, porque este es uno de los pasajes con los que se llevan los temas en los grupos de matrimonio y se enseña sobre esto porque ciertamente lo menciona, pero cuando el apóstol Pablo enseñaba sobre el matrimonio y en especial se estaba dirigiendo a los esposos, comparó el amor entregado y sacrificial de un esposo con la muestra de amor más grande de todos los tiempos, lo que Jesús hizo por su iglesia. Dice este pasaje que Cristo amó a su iglesia, el versículo 25, se los voy a leer. Maridos, amen a sus mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se dio Él mismo por ella. Cristo se entregó en beneficio de ella. Pablo nos presenta el modelo supremo de amor, el amor de Cristo por la iglesia. Jesús amó a la iglesia de manera profunda y sacrificial, y lo hermoso de todo esto y la enseñanza en esta pequeña parte, en la enseñanza más grande, es que su amor fue más allá de las palabras, y eso es lo que lo hace especial, fue más allá de lo común. Su amor se manifestó en acciones concretas. Jesús ama a la iglesia como un esposo apasionado lo hace con su esposa y es capaz de entregarse por ella. ¿Qué es lo que hace Dios cuando ve a la iglesia sucia y contaminada? Piense. Según este pasaje, tanto la amó que a pesar de estar sucia y contaminada se entregó para purificarla. Y espera que nosotros hagamos lo mismo. Hermano, la iglesia no es el templo, ¿no? Aunque ahorita está mucho mejor que antes, ciertamente. Está más bonito. Pero la iglesia no es el templo, así como una familia no es la casa en la que vive. Pero claramente se necesita una casa para que la familia funcione, ¿no es cierto? Así como el diseño bíblico nos enseña que necesitamos un lugar para congregarnos y compartir juntos la dinámica espiritual de nuestra fe. Es que sin un lugar donde congregarnos y donde estar juntos, esto no se podría dar. Y no se trata de las paredes en sí mismas, sino que este es nuestra casa, el lugar donde estamos, nuestro hogar. Dicen en Efesios capítulo 5, versículo 31, habla de que el amor que Jesús tiene por la iglesia, Pablo lo relaciona con un misterio. No sé si ha escuchado, sobre todo en el Nuevo Testamento, menciona esa palabra misterio. Dice el versículo 31 y 32, por esto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Y aquí viene, grande es este misterio. Pero hablo con referencia a Cristo y a la iglesia. O sea, el apóstol Pablo aquí no es que se refería como algo misterioso en sí mismo, ¿no? O sea, como que esto es medio sombrío, digamos, ¿no? O sea, ¿qué hay detrás de esto? Aunque la verdad es que la figura de que alguien se entregue por alguien que no lo merece, alguien, el justo que se entregue por el injusto, es una figura que no es normal, ¿no?
Entonces podríamos decir que de alguna forma es un poco misteriosa porque no es normal, o sea, es antinatural para nuestros tiempos. Pero a lo que se refiere Pablo más que todo es que este misterio tiene que ver con el Evangelio, ¿sabe? En las Escrituras se hace mención a que el Evangelio era un misterio para las generaciones pasadas, y con la aparición de Jesús en el Nuevo Testamento es como que ese misterio fue revelado, es decir, cómo Dios iba a rescatar a su pueblo. Ese misterio no lo sabían, por lo menos no de manera explícita y tan clara, no se sabía antes. Cuando viene Jesús, eso es revelado. El misterio del Evangelio no solamente implicaba la forma en la que las personas iban a ser salvas, sino también implicaba la unión profunda que iba a tener ese pueblo redimido con su Señor. O sea, no solamente el tema de la salvación, sino también el relacionamiento que iba a haber posterior a eso. Ese tipo de amor sacrificial y entregado, ese tipo de amor misterioso, profundo y sublime, es el que Dios tiene por su iglesia. Hermanos, ¿nos estamos dando cuenta de lo importante que es la iglesia para el Señor? El segundo punto del versículo 26 habla de que la iglesia es purificada por la palabra. Pablo destaca que Jesús ama a la iglesia para santificarla y purificarla. Ese proceso de santificación se lleva a cabo mediante la palabra de Dios. A mí me gustaría asumir cada vez que yo toco esta palabra, santificación, de que todo el mundo la conoce, pero muchas veces no es así. Ser santo no es perfecto, hermano. O sea, por supuesto, cuando hablamos del Señor en su santidad, por supuesto que Él sí es perfecto. Nosotros tenemos una posición santa delante de Él, pero en nuestras vidas personales nosotros estamos cada vez en un proceso progresivo de ser parecidos a Jesús cada día. Eso es santificación, que yo me voy pareciendo a Jesús día tras día, dejo lo malo de Eric y aprendo lo bueno de Jesús. Entonces es un proceso progresivo, donde desde que cuando yo inicié, mientras pasan los años, yo tendría que estar creciendo, pareciéndome más a Jesús. Dice el versículo 26 que Dios se entregó, dice el 26, para santificarla, o sea, para que crezca, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra. Ese proceso de santificación, hermano, de crecimiento que les acabo de explicar, se lleva a cabo por el lavamiento de la palabra, por el lavamiento del agua con la palabra. Ahora, esto no quiere decir exactamente que necesitemos mojarnos, ¿no? O que necesitemos irnos a carnavalear para ser lavados, sino que la vida de cada creyente es purificada al oír las palabras de Jesús y obedecerla. De esa forma somos lavados y purificados una y otra vez de la contaminación del mundo y de la influencia de mi carne. La Escritura junto al Espíritu Santo nos transforman y nos moldean a la imagen de Jesús. Eso es lo que Cristo quiere con su iglesia. Se entregó para santificarla. Y el tercer punto en el versículo 27 es que eso tiene un fin general o un fin mucho más profundo que tiene que ver con que la iglesia sea presentada como una novia gloriosa. El versículo 27 dice, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Es decir, Cristo se entrega para que a través de su palabra sea lavada continuamente y que tenga como fin volver a recoger a su iglesia, pero recibirla como una novia santa, apartada, sin mancha, purificada, lavada, transformada. Amén. Entonces, Dios se dio a sí mismo para santificar a su iglesia a través de la palabra. Eso lo hace con la intención de que más adelante Él la pueda recibir santa, plena, sin mancha. Hermano, el día de mañana no vamos a estar, mejor dicho, el día de mañana vamos a estar con nuestro Señor
Todos queremos eso, ¿no es cierto? ¿Queremos estar con nuestro Señor o no? Jesús desea que cuando llegue ese momento, nosotros hayamos sido purificados y nos hayamos separado para Él. Por eso yo les digo que sus problemas, que sus pruebas y que todo lo difícil que pueda tener tu vida ahora mismo, no son por casualidad. O sea, no es mala suerte, digamos, ¿no? Todo está dirigido para que a través de cada circunstancia vos puedas santificarte y consagrar tu vida para que cuando sea momento de estar en su presencia, podamos presentarnos sin manchas, plenos, podamos presentarnos convencidos de que cada segundo difícil en esta tierra valió la pena para poder gozar de su presencia. Y una vez más les digo, la santidad no tiene que ver exactamente con la perfección, porque eso es inalcanzable, ¿no? Solamente nuestro Señor pudo ser perfecto aquí en la tierra. Esto tiene que ver con ser una comunidad redimida y transformada por el amor de Jesús. Somos esa novia anticipada que se prepara para el encuentro con su Salvador. La palabra dice que la iglesia va a ser presentada gloriosa y sin mancha para el día del casamiento. Ese casamiento no es el casamiento del cual tenemos nosotros, ¿no? Normalmente aquí cuando encontramos nuestra ayuda idónea, nuestra pareja. Ese casamiento, hermano, es la consumación de la intimidad final con nuestro Señor. ¿Sabe qué quiere decir eso? Que en ese momento vamos a poder verlo cara a cara. Vamos a poder estar frente a frente. Y su gloria no nos va a extinguir como si sucediera ahora, ¿no? Si es que le apareciera. Ese va a ser el momento de mayor intimidad y donde se va a consumar nuestra unión. Ese va a ser el momento cuando el Señor venga a recoger a su iglesia, a su novia, para que se convierta en su esposa para siempre. ¿Estás dispuesto a colaborar con Dios para que esto suceda? Y no es que Dios necesite de nuestra colaboración, no es como que Dios esté ahí, por favor, hermano, ayúdame. O sea, Dios no necesita de nadie. Él es autosuficiente. Eso es importante que lo sepamos. Dios hace predicar hasta los animales, ¿no? La burra de Balaam habló. Pero hermano, Él en su soberana voluntad decidió que sus hijos, que nosotros seamos parte del proceso y al mismo tiempo tengamos ese privilegio de ser usados en su maravillosa historia de redención. Por eso te pregunto de nuevo, hermano, ¿estás dispuesto a ser parte de la preparación de la novia para el día del casamiento? Ahí en su renuevo yo les planteé tres puntos, mejor dicho, que están definidos, por un lado, como responsabilidad, ya que Dios nos llama como parte de su pueblo a participar de su reino en la tierra, y al mismo tiempo los defino como un privilegio. Ahí por eso les puse responsabilidades y privilegios. Dios nos llama por una parte a participar de eso, a ser responsables, y por otro lado también tenemos el privilegio, o sea, la dicha de ser parte de un proyecto como este. Hermano, no va a haber proyecto más importante en tu vida que ser parte de la obra del Señor. Es admirable ver semejante nivel de compromiso y amor por las personas que no valían la pena y no habían merecido nada. Es admirable ver semejante nivel de amor por ese tipo de gente. Y encima, que tengas el privilegio de ser parte del proceso cuando no tenías esos méritos suficientes, digamos que el currículum no nos da para poder ser parte de un proyecto como este, que el Señor nos tome en cuenta. Es un privilegio. Y ahí les mencioné 3 responsabilidades y privilegios que tenemos nosotros los hijos del Señor. El primero que les puse, que menciona ahí, es un compromiso activo.
Amar a la iglesia implica un compromiso activo, hermanos. No somos solo simples espectadores, sino participantes comprometidos en la misión de hacer discípulos. Esa es la gran comisión que tenemos que hacer, ¿no? Que tenemos que hacer en conjunto. Por eso te digo, hermano, que si sos relativamente nuevo para ponerte a hacer discípulos, digamos en ese sentido, porque por ahí vos decís, no, o sea, si estoy congregándome recién o no voy mucho tiempo. Entonces quizás podés iniciar comprometiéndote a ser un miembro de esta congregación. Inicia por ahí, comprometiendo a ser un miembro regular, a involucrarte de a poco, pero involucrarte, ¿no? A no ser de los que llegan, participan del servicio y termina el culto y pelan, ¿no? Que a veces hasta uno por ahí, por amabilidad, uno lo quiere saludar, pero ellos ya están corriendo ya de ida. Hacer iglesia no solamente es asistir, hermano, es involucrarse, hacer familia, comunión. Somos un cuerpo. Quizás puedes iniciar por ahí, puedes iniciar siendo intencional en relacionarte con el resto de las novias que estamos en el proceso de esperar que ese esposo regrese, porque todos estamos en esa situación, o por lo menos todos anhelamos ver a nuestro Señor. O si en este momento ya sos un poco antiguo y no sentís la capacidad de que es momento de hacer discípulos, hermano, entonces capacitate. Sé parte de alguna familia, de alguna pequeña familia, de acuerdo a tu situación, a tu edad. Hay para todos, jóvenes, adultos, grupo de hombres, de mujeres, de casados. Inicia por algo. Quizás ahorita no estás en condiciones de poder dar porque necesitas recibir, quizás necesitas ajustar algunas cosas en tu vida, ajustar tu matrimonio, estabilizarlo, no sé. Pero inicia. Por eso les mencionaba, la primera responsabilidad o desafío es tener un compromiso activo con tu iglesia. El segundo es un servicio desinteresado. Cada miembro, cada uno de nosotros, hermanos, tiene un papel valioso en el cuerpo de Cristo. Y el servicio es una expresión tangible de nuestro amor hacia la iglesia. Eso es importante. Porque créanme que si yo no amara la iglesia, o sea, esto no sería igual, ¿no? Nuestro servicio para las personas que servimos de forma voluntaria y entregada al Señor, sin amar la iglesia, esto no funciona. Una expresión del amor hacia los demás, hacia mi iglesia, hacia mis hermanos, es el servicio. El hacer discípulos es una forma de servir desinteresadamente, es verdad, ya se los mencioné. Pero además de eso tenemos muchísimas formas de ser parte sirviendo. La iglesia necesita gente dispuesta a dar, porque dar es servir. Vos podés servir a través de tu tiempo, quizás en los distintos espacios, en los servicios que tenemos entre semana o en los cultos de fin de semana. Podés servir dando tus ofrendas. Podés servir a tu iglesia dando tu casa para que se abra un grupo. Podés servir simplemente recibiendo a los nuevos. Y esto ni siquiera tiene que ver con el ser parte de un ministerio o estar ahí, ¿no? Con algún credencial. Hermano, vos servís a tu iglesia cuando preguntan, hay un nuevo ahora por primera vez y el de que está 2 sillas a tu lado levanta la mano. Vos servís a tu iglesia cuando te levantás y le das la bienvenida al que está ahí. Porque así como él es nuevo, vos fuiste nuevo en esta iglesia también. Esos son pequeños detalles, no necesitas hacer escuela bíblica para hacer eso. No necesitas ser un líder. O que vengan y te unjan, ¿no? Aquí adelante, ¿no? De aquí en adelante usted va a ser el que va a dar la bienvenida a cada persona que llegue, cada culto, ¿no? Eso tiene que fluir de forma natural. Tantas formas que tenemos de servir a la iglesia. Más bien, hermanos, si Dios pone en tu corazón servir a la iglesia, de alguna forma, hoy, búscame al final del culto. Coméntame. Quizás pueda ver cómo ayudarte o dirigirte hacia algún lugar donde puedas servir o puedas dar de todo lo que tenés. El tercer punto, el desafío, responsabilidad que tenemos como
ante la iglesia como hijos del Señor es perdón y pacificación, le puse ahí. ¿Qué quiere decir esto? La iglesia es una comunidad de personas imperfectas. ¿Amén? ¿Sí o no? Amar la iglesia implica practicar el perdón, la paciencia, implica trabajar activamente, hermano, activamente en la unidad. Primera de Corintios 11, del 29 al 30, dice: porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Este era Pablo escribiéndole a los corintios. No sé si usted ha leído la carta a los corintios, pero la iglesia de los corintios era una iglesia sumamente dotada de dones. Tenían un mover bien tremendo, era fuerte. O sea, el servicio, muchas cosas. O sea, la iglesia realmente era una iglesia, yo diría, bien amada por Dios, porque le dio mucho esa iglesia, la iglesia de los corintios. Pero tenían serios problemas de amor y de comunión entre la gente, entre los miembros. Por eso Pablo les llama la atención y les dice, en otras palabras, o sea, vienen a congregarse, toman la Santa Cena, por eso dice ahí, beben y toman indignamente. Toman la Santa Cena, o sea, comparten el pan, todo lo cumplen bien, pero de forma indigna. No disciernen ustedes. No tienen el entendimiento espiritual suficiente como para darse cuenta que están descuidando a los débiles y a los enfermos. O sea, entre algunas de las cosas se olvidaban de la gente que no tenía. Y ellos llegaban primero, comían, participaban, digamos, de la ceremonia, compartían el pan, las cosas y todo. Aparte de las peleas y todo eso que les mencioné, también dejaban a la gente a un lado. Andan en divisiones, en peleas y creen que todo está bien. Eso les dice. Por eso ustedes no disciernen el cuerpo de Cristo, no entienden cómo funciona. No es cumplir por cumplir, sino entender de que los hermanos también tienen que ser parte, todo en comunión, en amor. ¿Por qué les menciono esto, hermanos? Es porque el evangelio no es solo una persona que decide comenzar a asistir a la iglesia y empezar a tener una vida cristiana, no solamente eso, sino que el evangelio es relación. Esta frase aquí, este término me gusta porque dice, es una dinámica espiritual que se desarrolla en comunión con otros. Una sola persona, escuche esto, no es la iglesia. Una sola persona no es la iglesia. Se necesita a otros. Pablo en 1 Corintios 12 dice que el cuerpo no es solo un miembro, sino muchos. Cuando habla de la pierna, de la mano, ¿no? De la oreja, de lo uno. Yo sé que usted se acuerda, ese pasaje es largo. Lo vamos a ver en esta serie también el próximo domingo. Pero les menciono eso porque debemos entender de que una persona aislada no es la iglesia. Y es en esta dinámica de comunión que yo les mencionaba, donde tenemos los inconvenientes, ¿no? Los roces, los desacuerdos. Cuando querés hacer algo, empezar a servir en algún ministerio, en algún lugar, vos querés hacer una cosa y el hermano quiere otra, ¿no? Y a veces está lejos al tiesto, ¿no? De lo que se tiene que hacer. Y ahí tenés que ver cómo cuadrar el asunto, cómo acordar para que también él sea parte, pero también del todo su idea no cuadra. Y ahí y a veces se ofende, ¿no? O a veces, tantas cosas que pasan. Y eso es en el mejor de los casos, ¿no? Pero vos y yo, hermano, tenemos la responsabilidad de ser grandes perdonadores, por un lado. Y tenemos la responsabilidad de ser grandes pedidores de perdón. Por eso, el tema de Cristo y la iglesia tiene que ver mucho también con el matrimonio, porque el matrimonio funciona parecido. Ser un gran perdonador y un gran pedidor de perdón. Porque así como en la iglesia tenés roce con muchas personas, nadie es igual. Y cuando te casás, convivís con otra persona también, muy diferente a vos.
Vos y yo tenemos el privilegio de ser pacificadores y ser agentes de paz para santificar y preservar a la novia. Ahora, en este camino de hacer las cosas bien, de amar a la iglesia como corresponde, digamos que ajeno a los anteriores 3 puntos que les mencioné, hay 2 típicos desafíos en este camino de amar y preparar a la novia, en los que quiero hacer énfasis. El primero son las diferencias y los conflictos. Como les mencionaba hace un momento, la iglesia no está exenta de los desafíos, de las diferencias de opinión, de los conflictos, pero el amor de Jesús nos capacita para superar todas estas barreras. Amén. ¿Quién ha pasado por esto? Y en el amor del Señor hemos salido adelante, ¿no? Con los hermanos. Amén. Seguramente la gente que está sirviendo ya lo ha vivido. Yo entiendo, hermano, que nuestra iglesia tiene errores. ¿Ya? Yo les mentiría si les digo que estoy en una iglesia donde coincido con el 100% de las cosas que se hacen. Sería falso. Es falso si yo les digo eso. Y yo sé que ustedes también tienen criterio propio, ¿no? Son gente pensante, que seguramente difieren en algunas decisiones que se toman y también identifican muchas diferencias con las personas que están cerca de ustedes. Por ahí los que están en el mismo ministerio, por ahí su líder, por ahí los pastores, no sé. Pero yo te digo, hermano, que Dios te puso en tu iglesia para santificarte a través de esas diferencias y de esos conflictos. De otra forma, hermano, si no existiera todo esto, vos no hubieras podido tratar tu paciencia y tu amor con el prójimo. Capaz que vos no hubieras podido tratar tu falta de sujeción ante la autoridad. Quizás siempre fuiste un rebelde, ¿no? Pero si esto no se presenta, no lo vas a poder tratar. No vas a poder avanzar en estas áreas. Yo te digo, hermano, trata de no criticar a tu iglesia. ¿Sabe? Criticar a la iglesia es criticar a Jesús. ¿Se acuerdan de la conversión del apóstol Pablo? Hechos 9. Estaba de ida a Damasco, ¿no? En el camino. Y se le presenta a Jesús. Pablo cae de espalda. ¿Qué es lo que Jesús le pregunta a Pablo? ¿Acaso Jesús le dice, ¿por qué perseguís a la iglesia? ¿Acaso le dice, ¿por qué estás persiguiendo cristianos? ¿O le dice, ¿por qué estás matando gente inocente, Pablo? Saulo era en ese momento, ¿no? No, hermano. ¿Sabe qué? Cuando Pablo perseguía a cristianos y los mataba, cuando perseguía a la iglesia, lo que Cristo le pregunta es, ¿por qué me perseguís a mí? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Pablo perseguía a la iglesia y a sus seguidores, pero bajo los ojos de Jesús era perseguirlo él mismo. Por eso te digo, hermano, criticar a la iglesia es criticar a Jesús. ¿Tenés un problema con la iglesia? Tenés un problema con Jesús. Jesús nos dice hoy, tenés un problema con mi esposa, tenés un problema conmigo. El segundo desafío es mantener la pasión. En ocasiones podemos caer en la rutina y perder la pasión por la iglesia. Es verdad, ¿no? Los que servimos hace algunos años, a ver, díganme si por la rutina o por los problemas de siempre a veces no dan ganas de tirar la toalla. ¿Qué haría Jesús en tu lugar? ¿Tira la toalla? O mejor dicho,
¿Jesús se iría de la iglesia? Apocalipsis 2:1 dice Juan, ¿no? Juan escribía en la visión que el Señor le daba. Dice: escribe el ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro. Así, para resumírselo, Jesús dice que se está moviendo en medio de los 7 candeleros, que representan 7 iglesias. En ese capítulo 2 usted va a ver de que está segmentado, ¿no?, por secciones, que se dirige a cada iglesia, ¿no? Jesús se está dirigiendo a 7 iglesias, que son los 7 candeleros. Lo interesante para nosotros es que estas 7 iglesias, entre ellas Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Filadelfia, en donde Jesús decía que se congregaba, porque decía que se movía en medio de ellas, todas estas iglesias eran iglesias con serios problemas. Dice que una de ellas tenía a Jezabel entre medio, dando a entender como que el espíritu de Jezabel estaba entre medio, digamos, ¿no? Dice que otra iglesia era tibia, otra iglesia había perdido su primer amor, otra iglesia toleraba falsas doctrinas, pero aún con todo eso en medio, Jesús se movía en medio de ellas. Y ya les mencioné un ejemplo hace rato, Corintios. Si ustedes leen la carta de Corintios, había de todo ahí. Pero Pablo les escribe con amor, llamándoles la atención. Cristo estaba en Corintios también. Jesús no se fue de esas iglesias, hermano. Él permanece en medio de congregaciones llenas de errores. Él no se va, Él se queda en cada una de sus iglesias, valga la aclaración, porque la iglesia en general está compuesta por cada iglesia local. Jesús es capaz de entregarse por completo hasta verlas transformadas. Jesús no abandona a su iglesia, más bien promete volver a recogerla. Recordemos el llamado de Jesús y renovemos nuestro compromiso con la comunidad de creyentes. Para concluir, 2 cosas. La primera, si amamos a alguien, también debemos amar lo que esa persona ama. Piensen eso. Cuando amamos a alguien, nosotros aprendemos a amar lo que esa persona ama. También es parte del matrimonio. ¿Amamos a Dios? ¿Sí? ¿Amás a Dios, hermano? No es para mí, respóndelo vos mismo. Dios ama a su iglesia con pasión y nosotros estamos llamados a amarla de la misma forma, con entrega, con esfuerzo, con sacrificio. Quizás no tenga que ver con que dejes tu trabajo, ¿no? Bueno, el flaco ese el domingo predicó que hay que dar todo por la iglesia, entonces dejamos el trabajo y voy a irme a estar en la iglesia toda la semana, ¿no? Quizás hoy la forma de demostrar tu amor es dejar de criticar, amarrar a esa lengua, ¿no? Ya. Quizás, no sé. Quizás la forma de esforzarte puede ser viniendo a servir un domingo por medio. Quizás ahí a la cabina. Quizás te gustaría ser ujier, estar dando la bienvenida. Quizás te gustaría estar dando la bienvenida a los nuevos al final del culto. Quizás te gustaría estar tocando, no sé. Por supuesto que esto no quiere decir que cualquiera va a empezar a servir, ¿no? Hay que consagrarse. Por supuesto que sí, así tiene que ser, ¿no? Pero quizás Dios te está llamando y es una de las maneras en las que puedes dar. Y quizás ahora sí estás en la capacidad de dar porque te venís consagrando y apartando. Si amamos a alguien, si amamos a Dios en este caso, y Dios ama a su iglesia, debemos amar apasionadamente también su iglesia. Y lo segundo es que Dios ama a nuestra iglesia. Hermano, yo estoy convencido de que Dios ama a la iglesia cristiana de la familia. Dios ama a la ICF.
Dios ama tanto su iglesia que entregó a su Hijo para rescatarla y para preservarla. Y ya cuando uno por ahí está participando activamente, ¿no?, en algunos servicios, en algunas actividades, uno escucha, ¿no? Yo escucho a muchos inconformes con ciertas cosas dentro de la iglesia. Y como yo les mencionaba también hace rato, yo no estoy al 100% de acuerdo con mi iglesia ideal, digamos, ¿no? No es lo que sucede. No sé si alguien va a tener alguna vez, ¿no?, también va a encontrar una iglesia al 100% con lo... Capaz no, pues porque todos somos distintos. Imagínense, si uno con su esposa nomás es distinto, imagínense que todo sea igual con 500 personas. No hay por dónde. Pero hermano, yo a veces escucho a la gente inconforme de ciertas cosas dentro de la iglesia, y los escucho como si fueran ellos ajenos al problema. ¿Estás inconforme con algo? ¿Algo no te gusta? No te juzgo, hermano, hermana, porque más bien sonaría muy cómodo decirte que todo está bien. Hay algo que siempre va a haber para mejorar. Seguramente que sí, pues, ¿no? Por supuesto, y eso es bueno incluso. Pero si tu inconformidad es de queja, ¿qué estás haciendo para que las cosas mejoren? ¿Qué estás haciendo para que las cosas mejoren? ¿No te gusta eso? Bueno, ¿qué estás haciendo para que eso sea mejor? ¿O estás nomás te quejas de algo pero no haces nada? Hermano, ¿sabes qué? Pidámosle perdón a Dios si es que la has criticado de esa forma. Criticar a tu iglesia es criticar a Jesús mismo. Amar a la iglesia no es solo un mandato, es un privilegio. No podemos profesar amar a Jesús, pero no amar a su iglesia. Jesús y la iglesia no son cosas separadas. Si hay algo que te cuesta sobrellevar actualmente dentro de la iglesia, o tenés algún problema con alguien, hermano, que te está impidiendo amar a la iglesia como Jesús la ama, ponelo a los pies de tu Señor. Pedile ayuda al Espíritu Santo para que te ayude a discernir correctamente. Pedile ayuda al Señor para que te direccione a dar pasos de fe y solucionar ese asunto, hermano. Amén. Vamos a orar, ponete de pie. Póngase de pie, hermano. Ahí como un tip: no vamos a poder amar a la iglesia si no estamos amando primero a Jesús. Amar a Jesús trae como consecuencia amar a la iglesia. No es al revés. O no más a la iglesia para amar a Cristo. Aunque vos podés asistir y congregarte, y la iglesia puede ser un medio para que conozcas a Jesús, por supuesto que es así. Sí. Pero de forma sustentable no es así. Amar a Jesús te lleva a amar a su iglesia. Cerra tus ojos, hermano. Oremos para que el Espíritu de Dios nos ayude. Yo solamente te di algunos ejemplos, pero no sé qué problemas son los que tenés vos, que hay en tu corazón, o qué te impide amar a la iglesia, o qué te impide congregarte. ¿Qué es lo que te impide no venir? ¿Tenés algo contra alguien? ¿Hay algo que tengas que ajustar? Amado Dios, Padre Santo, estamos siendo confrontados, Señor. Estamos siendo llamados a honrarte de nuestras bocas y también con nuestros actos.
lo que vos amás, eso no tiene sentido, Señor. Deseamos que tu corazón nos cautive a tal punto que tus deseos también sean los nuestros. Tener un corazón parecido al que tuvo el rey David, Señor. Que ame lo que usted ama. Limpia nuestro corazón, Señor, si es que está contaminado. Si es que han habido prejuicios o quizás errores del pasado que aún nos mantienen atados para no seguir adelante, Señor. Que han creado algún tipo de resentimiento o amargura en nuestro corazón. Lo ponemos en tus manos, Señor. Te pedimos perdón por lo que está en nuestra parte hacer y en lo que fallamos. Te pedimos perdón porque también seguramente hemos herido sin darnos cuenta o quizás intencionalmente. Señor, ayúdanos a discernir qué tenemos que poner en orden en nuestras vidas para amar a tu iglesia como debe ser amada. En el nombre de Jesús, Señor, ponemos a disposición nuestro corazón. Queremos ser renovados, Señor, una y otra vez. Como tenemos la dirección en las Escrituras, Señor, renovarnos en tu palabra, Señor. Renovar nuestras mentes, Señor, porque no hay otra forma de que salga lo malo a menos que entre lo bueno y limpie todo lo que no sirve, que saque lo que no sirve, Señor. Ayúdanos a amar tu iglesia, Espíritu Santo. Ayúdanos a amar tu iglesia y a servirla con pasión, a cuidarla, a protegerla, Señor. Entendiendo de que si la cuidamos, también te estamos cuidando. Si honramos tu iglesia, también te estamos honrando, Señor. Y realmente esto es difícil, Señor, para seres como nosotros, muchas veces carnales. Pero no tenemos otra escapatoria, Señor, no tenemos otra forma que hacerlo de tu mano, porque sin usted nada podemos hacer, Señor. Separados de usted nada podemos hacer. Y la única forma de aprender a amar es conociendo tu amor, el verdadero amor. Gracias, Cristo, por todo lo que amás, todo por lo mucho que amás a esta iglesia. Gracias por lo mucho que amás a tu iglesia en general, Señor. Porque cada iglesia en nuestra ciudad y en el mundo es sustentada únicamente por tu mano poderosa, por tu gracia, por tu amor. Gracias, Señor, te amamos y te agradecemos porque somos tan bendecidos. Porque somos tan bendecidos, Señor, por tener un lugar que nos recibe, una casa. Gracias, Señor, te adoramos en el nombre de Jesús.